En esta ocasión te presento la continuación de la saga de videos sobre los ángulos. El capítulo 2 trata sobre la clasificación de los ángulos según la posición de sus rayos o de sus lados. ¿Cuál es la posición que pueden tener dos rectas en el plano? En clases anteriores, en videoclases anteriores, hicimos una exposición sobre la posición que pueden tener dos rectas en el plano. Esas posiciones son extensivas a segmentos o rayos. De ahí que los rayos de un ángulo pueden tener la posición de rayos secantes. Rayos secantes en sus dos posiciones, en sus dos clases, que es secante determinando ángulos congruentes, 4 ángulos congruentes. En ese caso tenemos un ángulo cuyos rayos son perpendiculares. Los rayos perpendiculares entonces van a determinar un tipo de ángulo. Si no son perpendiculares, entonces vamos a tener dos situaciones. Puede suceder que no sean perpendiculares y que en el caso de este esquema tenemos que el rayo vertical realiza un movimiento de rotación y cuando se acerca, cuando se inclina acercándose al rayo inicial, determina una posición y en consecuencia un tipo de ángulo. Cuando se inclina hacia la izquierda, esto es alejándose, en un giro alejándose del rayo inicial, determina una otra posición. De ahí que tenemos tres tipos de ángulos cuando consideramos la posición de sus rayos o de sus lados. Así que vamos a ver esos tres tipos de ángulos. En el caso de no perpendicularidad, puede suceder que sea el rayo vertical el que gire o que sea el rayo horizontal el que gire. En cualquiera de los dos casos se dan dos situaciones similares. Así que vamos a considerar en detalles una de ellas y la otra es similar a la que vamos a ver en el caso de que sea el eje o el rayo vertical el que sufre el giro, el que realiza el giro. Aquí tenemos dos rayos perpendiculares y dos rayos no perpendiculares. Cuando dos rayos son perpendiculares, cuando los dos rayos de un ángulo son perpendiculares, determinan un ángulo que vamos a llamar ángulo recto. El ángulo recto es un ángulo cuyos lados son perpendiculares o son rayos perpendiculares. Así que ya tenemos un ángulo, una clase de ángulo recto, el ángulo recto definido a través de esto. Si no son perpendiculares, entonces se puede dar las situaciones que hemos enumerado, la situación 1 y la situación 2. En la situación 1, el eje o rayo vertical se acerca al rayo horizontal. Ahí tendríamos esta situación, la situación 1, donde vamos a tener un tipo de ángulo. Ese tipo de ángulo le vamos a llamar ángulo agudo. Un ángulo agudo sería entonces el ángulo cuyos rayos no son perpendiculares y uno de ellos se acerca al otro lado, determinando una amplitud menor que la de un ángulo recto. De ahí que viene la confusión de definirlo a través de su medida. Pues bien, vamos a ver ahora la otra situación. Si no son perpendiculares y el rayo, uno de los rayos gira alejándose del otro, entonces determina un ángulo que vamos a llamar ángulo
obtuso. Ángulo obtuso sería entonces un ángulo cuyos rayos no son perpendiculares y uno de ellos se aleja del otro. El rayo horizontal o el rayo vertical se aleja del otro, determinando una amplitud mayor que la de un ángulo recto. Así tenemos tres tipos de ángulo. Vamos a entrar en detalles de cada uno de ellos a continuación. Habiendo ya definido con palabras en el lenguaje ordinario estos detalles, tienen ustedes ya la clasificación de los ángulos de acuerdo a la posición de sus lados. Espere muy pronto la continuación de esta saga de videos. Si te gustó, dale un like, comenta sobre todo qué parte quisiera que se mejorara